Plaqueta. Shelonabel Silvia Inicios, toma 1. Mi madre era una mujer muy guerrera. Era de un pueblo lindo en Nayarit, muy chico, con escasas oportunidades. La gente, la mayoría, da un servicio de venta o siembra a la gente en el campo. Ella vivió muchas pobrezas, pero siempre fue una mujer, yo les digo que fue fuera de serie, como con gran luz, con una estrella enorme, siempre pensaba en grande, siempre nos empoderaba, siempre nos decía, nosotros somos ricos. Miren, vean la casa de tal, y pues la verdad es que nuestra casa era extremadamente sencilla, extremadamente humilde, y aparte siempre usaba como palabras así poderosas de grandeza que nos hacía sentir bien, ¿no? O sea, no sé, a mí me decía, no, tú eres súper talentosa, es que yo desde que naciste, yo siempre te encomendé y siempre sabía que te iba a ir muy bien, y entonces como que siempre nos empoderó mucho. Plaqueta. Sergio Shelonabel Inicios, toma 1. El nombre de mi padre fue Pedro Hernández Hernández. Realmente se crió en un ambiente rural. Su madre falleció al poco tiempo de que él naciera. Su padre se desentiende de él, entonces él se cría con su abuelo. Pues la agricultura era lo que se dedicaba. Regularmente a cierta edad pues ya buscaban trabajo. Él se va al norte del país. Y bueno, pues allá en lo que es Sonora, trabajan en las algodoneras. Vuelve, se casa acá en el pueblo, encuentra a mi madre. Mi madre es Carmen Flores. Ella todavía vive y es una persona realmente con mucho empuje. Ella creo que ayudó mucho también en la familia a que fuera una familia estable, que fuera una familia feliz también. Se quedaba pues en casa atendiéndonos a nosotros, pero también en sus ratos libres se dedicaba a inyectar, se dedicaba también por ahí a algunas ventas y demás. Siempre estaba pues tratando también de llevarnos lo mejor a toda la familia. Mi mamá su embarazo lo vivió de mí en Mazatlán, Sinaloa, y luego ya venimos a que mi mamá me tuviera ahí en Ruiz Nayarit. Mi papá tomó una decisión de hacer otra vida y mi mamá tenía 31 años con 6 hijos. Y en una comunidad sin tantas oportunidades, pues no era como muy fácil. Entonces ella estudió cultura de belleza. Empezó a buscar clientes fuera del pueblo, iba a pueblos más grandes, más chicos, rancherías y de todo. Y ya cuando veía que no le alcanzaba, entonces ingresó un negocio para tener un poquito más de ingresos y venía a Guadalajara. Se venía un día en la noche, estaba todo el día y compraba bolitas para el cabello, ropa interior para los niños y detalles para el cabello, que era como lo que ella era su fuerte, ¿no? Y en la noche se regresaba y nosotros nos quedábamos ahí. Yo, como la hija mayor de los 6 hijos, pues era así como el guardián de ellos, ¿no? Mi madre confiaba mucho en mí, me veía como su brazo fuerte. Y me siento yo hoy en día con esa responsabilidad de proteger siempre. Me encanta esa parte de ayudar, de estar impulsando a la gente. Digo, en aquel tiempo tenía la misión con mis hermanos. Mi nombre es Sergio Hernández Flores. Nací en un pueblo de Nayarit llamado Ixtlán del Río. Es un pueblo pues pequeño. Sin embargo, bueno, pues yo crecí en un ambiente también de mucho amor. Éramos 5 hermanos, los cuales pues siempre tratábamos de buscar momentos de juegos, de estar siempre divertidos. Nuestros papás nos querían mucho. Bueno, tuve una infancia maravillosa. Tuvimos una bicicleta dentro de nuestras situaciones y era correrle, de turnarnos. Yo creo que las familias grandes tienen una gran riqueza porque educas la tolerancia, la generosidad, la paciencia, la creatividad, un montón de cosas. Entonces poníamos horarios y bueno, andábamos en lo de la bicicleta y todo. Mi infancia fue una etapa que yo no cambiaría en mi vida. Muy alegre, muy divertida. Realmente no teníamos mucha solvencia económica.
pero tampoco nunca nos faltó que comer. Hubo momentos sí, a lo mejor un poco difíciles, pero bueno, pues nosotros nos sentíamos siempre tranquilos, seguros como hijos y contentos, que yo creo que eso es lo mejor que puede tener uno en la infancia, ¿no? Sentir el amor de tus padres. Yo desde niña siempre he tenido como esa ilusión de hacer algo para ayudar a los demás. Siempre había sido... Tengo un tío que se burlaba mucho de mí a veces, que decía, ay, esa es Silvia y sus ocurrencias. Era una casita extremadamente humilde. Teníamos vasos que nos regalaba una señora de lo que le quedaban de sus veladoras. Teníamos platos de plástico. Nunca en la casa hubo una licuadora, mucho menos un refrigerador, ¿no? Mi madre hizo una mesa ahí con tablas que un vecino nos regalaba, y la hizo con todo porque mi mamá sabía usar el martillo, o sea, nos hacía así seguido cosas como de carpintería o de hombre, ¿no? Hacía cosas de electricidad y hacía un montón de cosas. Y teníamos esa mesa y teníamos una tinaja muy grande para el agua. Realmente era escaso todo lo que nosotros teníamos para sobrevivir, pero bueno, un refri realmente no lo necesitábamos porque pues no comprábamos carnes ni nada. El día que comíamos carnes era del pato que mi mamá criaba ahí y nos lo comíamos en el momento, ¿no? Yo recuerdo mucho, bueno, pues que mi papá salía mucho a trabajar, salían a fumigar en los ranchos, en las rancherías, en los pueblos. Me gustaba mucho ir con él a su trabajo. Conocí muchísimos lugares de Nayarit. Creo que me sensibilicé mucho con lo que es la gente. Creo que aprendí mucho también a conocer las demás culturas, porque bueno, pues en algunos de esos ranchos había gente cora, huicholes, gente que nos recibía muy bien siempre. O sea, se quitaban el plato de la boca por ofrecértelo siempre. La experiencia de mucha adrenalina me encanta. Está Ruiz y hay un río y hay un puente del ferrocarril que es para el ferrocarril, pero la gente locataria la hemos hecho peatonal. Tiene 110 metros ese puente. Entonces mucha gente a veces no los puede pasar porque cuando vas, pues ves el fondo y ves el río, ¿no? Entonces a mucha gente le marea. La clave es ir uno viendo al frente, no aquí. Pero pues desde niño nosotros siempre ahí pasando. Y venía el tren y te ponías en una canastilla. Soy muy apasionada de la vida. Me encanta todo, disfruto la naturaleza, los árboles los amo, o sea, veo y digo, wow, porque viví en el monte, textualmente yo viví en el monte. Íbamos a los mangos también y era un río, ponían un puente aquí como de 80 centímetros para mi estatura y tan chiquita en aquel tiempo era mucho. Iba el agua fuertísimo y yo iba con algunos vecinos y brincábamos. Nunca me dio miedo, nunca nada, o sea, era pues la ilusión de hacer las cosas, ¿no? Y ya íbamos, me subía a los mangos, cortábamos mangos, pero comíamos muchas más cosas porque el pueblo está lleno de cosas. O sea, hay mangos, nopales, guamúchiles, papayas, piñas, aguacates, un mundo de cosas. Pues fui el más vago de la familia, haciéndoles bromas, juegos donde pues a veces hasta la seguridad de mis hermanos, ahora que lo veo, pues estaba en riesgo. Armaba un sube y baja, madera que teníamos, ladrillos y luego ya le dábamos vuelta, la hacíamos así como que yo las ponía, no, ahora un grado de dificultad más fuerte, no nada más es para arriba, ahora es con brinco y tienen que saltar y cosas, y ya ahora con vuelta. No, pobrecitas, antes están vivas mis hermanas. Cuando estaba en segundo de primaria, una maestra me dio una caja de galletas y me dijo que si le apoyaba a vender, y luego me regaló una bolsita para que echara ahí el dinero. Y me gustaba mucho esta parte del comercio porque yo veía que mi mamá vendía, entonces yo ofrecía también. También vendía fuera de mi casa, ya cuando estaba en tercero, cuarto, quinto, y en cada año, según la temporada, vendía jícamas, pepinos, sandías. Y tenía un tío que tenía una camionetita que nos dejaba en cualquier esquina y le ayudaba a vender jitomates. Íbamos al Capomal, le llamamos, que era un monte,
cruzábamos canales, cruzábamos ríos y un montón de cosas, y era buenísima. O sea, yo veía, como que escaneaba y veía dónde había más cocos y me les dejaba ahí, y siempre era la que más cocos traía. Y ya llegábamos, los pelábamos, y mi mamá en la noche que llegaba nos los hacía enmielados, y también vendía salíamos en la tarde a vender los cocos enmielados. Tenía una gran estrella para vender. Desde pequeño era muy soñador, se me venían ideas de hacer un globo, un auto volador, hacer algo extraordinario en la vida. Y ya en la secundaria le ayudaba a una vecina a vender un producto por catálogo. Y entre mis amigas y mamás de mis amigas y todo le ayudaba a vender. Y yo de ahí sacaba, porque a mí siempre me gustaba andar bien vestida. Veía películas de repente donde pues estaban en unas oficinas con una vista espectacular, que ahora lo veo y digo, pues es que así lo soñé. Visualizarte en un futuro, qué es lo que va a ser de ti, y a lo mejor lo ves en ese momento lejano, sobre todo porque estás en un ambiente donde no hay gente que te inspire o gente que haya logrado eso, y que muchas veces piensas que es imposible. Muchas cosas se me han hecho realidad. Cuando estuve en la secundaria tuve una beca por promedio, y entonces esa la guardaba yo, la guardaba, y nunca me imaginé que con ese dinero fue que me sirvió a mí para yo poderme mover para ingresar a estudiar ya una profesión. Yo quería estudiar arquitectura, era mi gran sueño, pero bueno, pues en aquel entonces también no había la posición económica como para poder yo ingresar a una universidad. Yo quería ser médico y fui a Tepic con una tía que yo no conocía, que mi mamá me dijo que ella podía apoyarme, y llegué con ella y ella me dijo, yo encantada, hija. O sea, yo te apoyo, ella trabajaba en el IMSS, yo te puedo ayudar en toda la estancia, comida, por todo lo que sea para que estés bien. No te preocupes, pero los libros sí es más pesado, entonces en un dado momento piénsalo bien y haz examen en otro lado por si no quedaras aquí. Había en aquel entonces una opción de estudiar en una escuela donde hubiera beca, y para esto era una escuela normal. Y entonces le dije a mi mamá y me dijo, ay, pues haz para maestra en Guzmán, que dan algún tipo de apoyo por becas. Y tú eres buena para maestra, estoy segura que serías muy buena. Te gusta la poesía, te gusta bailar, te gusta hablar, todo eso hace bueno a un maestro. Y yo así como que, pues sí es cierto, sí me gusta eso que dice ella, ¿no? Y me fui a estudiar a Ciudad Guzmán, Jalisco, lo que es la carrera de profesor de educación primaria. Me fui yo a Guzmán, quedé allá, tenía 14 años. Y llegué a una casa donde yo negocié con la persona que le ayudaba a hacer el aseo, si me dejaba vivir ahí, porque ella daba asistencia, pero daban 7,000 pesos de beca y salía en 13,000 pesos la asistencia, entonces me iba a faltar dinero. Y a veces me levantaba la señora a las 2 de la mañana porque no había agua en todo el día y me decía, Silvia, está cayendo agua. Y a esa hora yo ya llegaba y a llenar la pila, y luego ya cuando me levantaba, que me levantaba 5:30, 6, yo llegaba a la escuela a las 8, a la normal, y yo ya había dejado unos tendederos puestos y bien feliz, bien contenta porque yo sentía que estaba cumpliendo de mi parte. Después una familia se enteró de mi situación y me ofreció sin cobrarme una estancia, y los fines de semana, como ellos tenían tiendas, ya yo decía que era mi tienda, me asignaron una tienda y yo ahí ayudaba y me encantaba, o sea, era lo mío, vender, estar con la gente, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué me llevar? Y no sé qué, y yo feliz ahí. Mi juventud era estudiar porque nos exigían mucho en la normal.
de repente me encantan y me encantaban las matemáticas, las ciencias, entonces siempre, bueno, pues fui apasionado también por esas materias. Y el deporte, porque terminaba o en mis ratos libres era hacer deporte y luego ya el estudio. Y tenía que vender, yo vendí enciclopedias, gracias a un compañero también que me acercó a este medio. Tenía unas amigas lindas con las que vivía, cuando la que no me prestaba un arete, me prestaba una blusa, me prestaba algo, y siempre andaba bien, andaba presentable por un lado por lo que yo ganaba y por otro porque estas amigas me protegieron mucho, la verdad. Eran aproximadamente 7, 8 salones diferentes en nuestra generación, entonces en primero y segundo no coincidimos. De hecho, en ninguno de los 4 años de esa escuela para maestros no coincidimos nosotros. Bueno, estábamos los dos en la normal. Yo escuchaba hablar de él porque él siempre ha sido muy destacado en los deportes y sabía que nadaba muy bonito y era famoso por eso. También buen basquetbolista y nada más, pero nunca lo había visto. Bueno, yo fui un joven muy apasionado con el deporte. Inicié con el básquetbol, pero también seguí el voleibol, fútbol, tenis, frontenis, natación, ciclismo. Entonces estudiaba de 8 a 2 y de 4 a 6. Y ya a las 7 entraba a la prepa nocturna de la UDG para ir haciendo mi prepa encauzada para que ya que saliera yo de maestra, ahora sí hacer mi carrera de medicina. Y fue hasta tercero de la escuela normal cuando cruzamos ahí, digamos, nuestros destinos, pero no precisamente en esa escuela, sino que en una preparatoria nocturna en la cual nos fuimos a estudiar porque ella quería estudiar para doctora y yo quería estudiar para arquitecto. Entramos a la prepa y le tocó estar en mi salón. Entonces ya cuando nos presentamos, pues yo vengo del CREN de aquí de la normal y ya él también y me dice, oye, yo también estoy ahí, ¿no? Pues que sí, ¿cómo te llamas? Pues que Sergio Hernández, pues que Silvia Cázares. Me llamó mucho la atención desde un principio porque era una joven muy extrovertida, siempre la sonrisa en su cara. A mí se me afiguraba en aquel entonces que era una persona fresa. Yo le decía, ay, tú eres fresita, tú eres fresita. Y ella me decía, no, pues, si yo vengo de un rancho, mi casa es así, si soy pobre, y yo, ay, pues no. Eso que te lo crean alguien más, ¿no? Porque siempre era una persona que vestía muy bien, que su presencia también era muy fina, muy refinada. La veía yo también muy diferente a todas las demás. Y una persona muy centrada también y muy estudiosa, eso sí. O sea, era una chica de puro 10. Él era muy amigo de una muy amiga mía. Y entonces empezamos rápido a identificarnos muy bien. A él le encantan las matemáticas, a mí también. Entonces era una prepa para trabajadores. Entonces las matemáticas como que no es como el fuerte de muchas personas y nos daba la oportunidad de poder apoyar. Y se metió el profesor a la política y nos dejó de encargados a él y a mí que si pudiéramos nosotros dar la clase a los compañeros. Entonces empezamos a convivir más. Empezamos siendo amigos, muy amigos, bromeábamos mucho, jugueteábamos mucho, como nos acompañábamos también saliendo la normal en la noche, estábamos en el mismo salón, entonces ya la acompañaba yo a su casa y bueno, pues éramos muy amigos, o sea, realmente esa parte pues yo la recuerdo también como muy bonita porque nos disfrutábamos mucho. A él siempre me tiene risa y risa. La verdad es que a mí me encantó porque él siempre fue muy reservado, siempre muy callado, pero era una chispa de repente que nos hacía reír a todo mundo. O sea, sacaba muy ocurrentes, muy creativo. Entonces nos hacía reír, entonces a mí me llamaba mucho la atención. Y empezamos a hacer una amistad como muy fuerte. Y me encanta porque fue una amistad muy bonita. Salíamos a las 11 de la noche y él me acompañaba. Y nos íbamos caminando y yo tengo tan presente un día que nos sentamos en la banqueta
Y empezamos a decir, uy, ¿te imaginas si un día hay unos teléfonos que tengan unas cámaras y que los papás puedan ver a la gente que está en Estados Unidos, que tanto que sufren y que ya nunca los ven? Y empezamos a soñar muchas cosas. Ay, que sí, un día que si las carreteras pueden ser movibles y así, o sea. Pues éramos jóvenes soñadores. Creo que coincidíamos en que queríamos ser pues gentes de bien. Y eso es lo que a mí me agradó mucho de ella, que era una persona muy exigente en su persona y en lo que ella se proponía, pero a la vez también muy amorosa. Fue tanto como el estar ahí hasta que empezamos ya a salir, que me invitó que a bailar, porque no salíamos. Terminando la normal, nos quedamos un mes más estudiando la preparatoria nocturna, entonces... Y en ese inter es pues que nos hicimos novios. Y es que yo creo que para nosotros llegó a través de la convivencia, pero como amigos es que nos identificamos y llegamos a ser una pareja. Creo que nos conocimos antes, como que vivimos la etapa del noviazgo a través de la amistad. Entonces ya tuvimos un noviazgo pues muy bonito, nos conocíamos mucho. Nos mandaron a unas comunidades a trabajar con una plaza ya. A mí en San Juan de los Lagos, a él en San Miguel el Alto. Seguimos así 2 años. Y nos veíamos continuamente en el transcurso de la semana. Quisimos continuar con lo que es nuestro sueño de terminar la preparatoria para continuar la universidad y nos quisimos venir a Guadalajara. Un hermano de mi marido se había venido a entrar a un colegio aquí de maestro porque también quería estudiar y le dijo que querían un maestro en un colegio y él se vino y dijo pues de ahí entró lo de arquitectura, pero me dice pues vente tú para que también estudies medicina. Pero como ya para nosotros era así la ciudad, o sea, no, pues ya era algo grandísimo. Entonces, pues ya decidimos casarnos para ya estar juntos. Nosotros nos casamos en el 88 en la comunidad de mi señora, en Ruiz Nayarit. Entonces estábamos así como sin cosas para casarnos. Fue una boda muy sencilla. Pero en los pueblos la gente siempre aplaude las bodas. Entonces me prestaron el vestido de novia. La música la puso una persona de allá, un maestro de ella. Nos prestaron el lugar para hacer en la presidencia municipal para hacer la fiesta. Obviamente no tuvimos luna de miel porque nos casamos en sábado y el lunes ya estábamos trabajando. Un tío me regaló la birria, la fiesta así de todos los desechables y todo. Entonces todo el mundo nos regaló todo y ahí en Ruiz nos casamos, gracias a Dios. Nos venimos ya a Guadalajara, aquí estamos en un lugar prestado también. En un departamento que una tía nos prestó. De ahí nos prestó esa tía sin muebles, sin nada. Entonces con el aguinaldo, el primer aguinaldo que tuvimos, traíamos nuestros planes de amueblar el departamento, hicimos cuentas y bueno, pues apenas nos ajustaba para la cama y si acaso para la estufa. Nos fuimos a vender a un tianguis, juguete, que mi marido fue el que me decía, ándale, mira, ese dinero lo podemos duplicar o triplicar y vámonos. Optamos por ir al centro, aquí en Guadalajara, en Obregón y todas esas tiendas. En aquellos entonces, en mi pueblo, vendían solamente juguete de madera o sencillos. Y le platicamos a mi suegra el proyecto que teníamos y nos consiguió con un trapito verde un espacio afuera de la iglesia, de ahí del pueblo, de ahí de Islán. En unas cajas poníamos ahí a funcionar esos juguetes electrónicos y bueno, pues llamaban mucho la atención porque eran los únicos que había en el pueblo ahí. Entonces se nos arrimaba muchísimo la gente. Una estrella tremenda, nos fue increíblemente bien. Entonces mi suegra nos consiguió un puesto de que se armara ya en un tianguis de puro juguete y vendíamos todo. Pero un día antes de Navidad se nos acabó todo. Pues ya vendimos todo, pero apenas es el mero día, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces mi marido dice, me voy a ir a Guadalajara. Voy a traer más. Y yo, no, por favor, un día antes. Si le damos otra vuelta a esto que tenemos, podemos ya comprar el refrigerador, podemos comprar tal cosa y bueno. Sabíamos que ese día la gente iba a ir por sus juguetes. Pues ya no habían esos juguetes y yo,
¿qué hago? No había celular en aquel entonces no me podía comunicar con mi señora. Dije, bueno, pues tengo que tomar una decisión aquí. No llegaba mi marido, ya eran como las 9, 10 de la noche. Empecé a escoger lo que había ya, que ya era realmente poco, y otras cosas que ya no eran las tan llamativas como las que habíamos llevado, pero bueno, rogándole al chofer para que me dejara subir tantas bolsas también y demás ahí entre la gente, y bueno. Y ya luego va mi suegra y me dice, ya llegó Sergio. No sacaba las cosas de la bolsa todavía y bendito sea Dios que se le ocurrió ponerle los precios, y entonces la gente se los arrebataba casi de las manos y se vendió todo. Antes de las 12 de la noche ya se nos había terminado el juguete, entonces pues fue así como que una maravilla para nosotros, y sí, con eso alcanzamos ahí a amueblar la casa. Entonces, pues desde ahí ya le agarramos cariño al negocio, ¿no? A decir, mira, pues con trabajo y sabiéndole pues a las oportunidades puedes salir adelante. Yo ya me embarazo y entonces ya decidimos ya no estudiar por la responsabilidad con el niño. Me voy a un colegio particular, después le conseguimos a mi esposa también otro trabajo en otro colegio particular. Al colegio Torreblanca. Ahí estuve como maestra de primaria de 6º año. Me encantó muchísimo y de ahí me fui a maestra de secundaria y estuve impartiendo secundaria y prepa, después nada más en ese colegio. Llego yo a trabajar en el 88 al Colegio Altamira. Estoy 13 años trabajando en esta institución. Inicié como profesor de educación primaria, luego, bueno, también dando clases de matemáticas en la secundaria y a veces en preparatoria también. Después como coordinador y luego como director de la primaria en esa institución. En la mañana trabajábamos en los colegios, en las tardes dábamos clases de matemáticas y los fines de semana nos íbamos un día a Ixtlán y luego otro San Pedro Lagunilla y vendíamos ropa. Y ya después nos dio por mejor quedarnos aquí en el Tianguis del Sol y en el Tianguis del Zapote, vendíamos zapatos. Pues nos sirvió también de inspiración a nosotros porque conocimos ahí gente que estaba pues en muy buena posición económica. Eran políticos, muchos de ellos eran empresarios, que bueno, pues los veías llegar en sus camionetas, que sus hijos, bueno, que eran nuestros alumnos, nos platicaban y nos decían, oye, pues que me fui de vacaciones a un crucero. Pero lo que sí me impactó cuando ya estábamos en los colegios, que cuando yo salía de la escuela, salía a tomar un camión. Y las mamás con sus camionetotas ahí bien lindas, muchas de ellas abiertas la camioneta y vendían zapatos, moños. Y yo decía, ¿cómo? O sea, pues ellos ni necesitan, como que este era mi mundo, ¿no? Como maestros de matemáticas empezamos a dar clases a estos hijos de empresarios, de gente que de repente, bueno, pues íbamos a sus casas y unas casas preciosas que decíamos, en la vida habíamos visto algo así. Y entendí que sí se podían lograr las cosas cuando uno tenía la ilusión de hacer y decía, pues ellos están bien porque hacen esta situación. De alguna manera dices, bueno, ¿y qué tienen estas personas que no tenga yo también? Como para poder haber cambiado su vida de esa manera o para poder estar en esa posición. Y ves pues, que son personas normales, que son personas trabajadoras, eso sí. Muchos de ellos eran personas que en su infancia también o en su familia carecían económicamente de recursos, pero que a base de trabajo hicieron y lograron grandes cosas. Efectivamente, uno tiene la idea que en la vida somos dos mundos, la gente que tiene posibilidades económicas y la gente que tenemos que ir sobreviviendo, ¿no? Y también tenía el concepto de que uno tiene que tener una profesión, pero cuando yo ya recibí mi primera quincena y vi que no podía hacer grandes cosas, y sí ayudaba a mi madre, hice muchas cosas por ella, le construí un cuartito, le compré su refrigerador que nunca tuvimos, le compré una mesa que jamás tuvimos, pero sí por darle a ella pues también yo me quedaba sin nada, entonces tenía que dar el extra y entonces es por eso que de alguna forma siempre le agarré sabor
a estar ejerciendo mi profesión y estar haciendo algo de comercio para tener un extra. Estando en estos colegios, a mi esposa la invitan a hacer un negocio de multinivel, el 88, 90 por allá, de suplementos alimenticios. Empieza ella a distribuirlos, ve que se venden bien, sobre todo en la venta es en lo que se metió un poquito más. La verdad es que nunca había escuchado hablar de este tipo de proyectos, pero cuando ya me lo mostró me pareció fabuloso, porque realmente un proyecto de estos pues es sobre un principio de ganar-ganar y es la fuerza del equipo. Realmente es comprometernos todos con un reto en lo que solo nos comprometemos a consumir el producto y a ofrecer membresías, de tal manera que nos vamos quedando con las mismas ganancias. Y es un juego matemático maravilloso, donde estás al 1000% y realmente generas como un 1% de esfuerzo, pero sumado con 1000 personas, pues te da grandes resultados. Bueno, pues yo empecé también a conocer, porque me llamaba la atención esa palabrita del multinivel y ese tipo de negocios. Dije, bueno, pues ¿de qué se trata eso, no? Al fin, como matemáticos, bueno, pues empezamos a hacer también ahí nuestros números y demás. A mí me encantó muchísimo y lo empezamos a hacer como un extra y nos fue muy bien. Empezamos a crecer increíble, estuvimos en una empresa de sábila, muy bonita experiencia, todo lo que vivimos. Nos empezamos a dar cuenta de que puedes hacer mucho con poco, sin necesidad de invertir, de una manera también libre. Puedes hacerlo en tus tiempos libres, puedes hacerlo como un extra o puedes hacerlo profesionalmente también, porque veíamos gente que de repente le dedicaba todo a eso y estaba teniendo muy buenos resultados. Entonces nos empezó a llamar mucho la atención esa parte. Nada más que ahí en este proyecto de salud, como estaba tan chica, una persona tuvo alguna situación que me reclamaba y la verdad es que yo me asusté. Y yo dije, no, pues ya no podemos como estar comprometiéndonos en algo de la salud. Ya de ahí nos invitaron a un proyecto que era más sencillo, que ya no implicaba la salud, y estuvimos en ese proyecto también de desarrollo de redes. Llegamos a ser uno de los primeros lugares de la fuerza de los más grandes con muchos líderes también en este proyecto. Soñábamos con tener un auto nuevo, estrenar un auto nuevo. Bueno, pues nos ganamos una camioneta. No, fue lo máximo para nosotros también en ese momento. Viajar, de repente nos fuimos de crucero, que al Caribe, que a Europa, cosas inusuales para nosotros, y de repente estar ya viviendo esas cosas y dices, wow, pues sí te las puede dar este tipo de negocios, ¿no? Y la verdad es que yo me veía ahí toda mi vida, también toda la pasión, toda la emoción. Ganábamos todas las metas que ponían, ganábamos todos los retos que ahí ofrecían, nos motivaba muchísimo y hacíamos una gran fuerza con todos nuestros asociados para que también ellos se pudieran estar motivando y pudieran estar ganando estos proyectos. Yo, siendo director del colegio, veía que ella de repente pues ganaba 10 veces más que yo, que se iba a echar un cafecito con las personas ahí a platicar del negocio y demás. Pues podía estar con los niños, que de repente el Día de la Madre o que tal festival, y ella podía estar, yo no. Y decidí dejar mi trabajo para dedicarnos de lleno los dos a lo que es el multinivel. Me dedico a ser libre, a tener mi propio negocio. Al fin la empresa tuvo algún cambio ahí en el sistema. A mí me pegó mucho emocionalmente. Tuve una situación de salud muy fuerte porque no lo asimilaba. Se vinieron los ingresos abajo y me costaba. Por fortuna, en base a esa experiencia entendí que si uno quiere tener una vida en armonía, debe de ser flexible. Debe de tener uno un grado de flexibilidad a tal grado que cuando te pase algo, siempre confíes que va a ser por tu bien, que lo dejes fluir porque vienen grandes cosas para ti. Nos invitan también a otra empresa donde pues igualmente nosotros pusimos ahí todo nuestro empeño y nuestra pasión y
y nos avisaron, me acuerdo bien, en un puente de 5 de febrero, que no seguía la empresa como multinivel, que se quedaba de venta directa. Ya no te vamos a pagar un cheque por como comisiones de la gente que has invitado. Y dije, uy. Yo traía una programación de frustración porque un día antes de que mi mamá falleciera, me compartió que se sentía muy fracasada, que porque toda la vida pues había estado, lo dijo en palabras diferentes, pero que había estado trabajando toda su vida y seguía contando el dinero. Fue ahí donde dijimos, no, pues es que ya no podemos seguir haciendo eso. Y para eso mi esposa, bueno, pues sí me dice, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ya es lo único que hacemos. Cuando nos dijeron esto de que se acababa esta empresa, yo tenía 42 años. Y entonces me impactó muchísimo porque inmediatamente dije, ¿cómo? O sea, me quedo sin nada a los 42 años. Y se me fue muy rápido la vida de los 30 a los 40. De la misma manera se me va a ir de los 40 a los 50. Y voy a decir lo mismo que mi madre. Yo no quiero vivir eso. Yo creo que ya es momento de que pongamos nuestra propia empresa.